Buenas tardes, mi nombre es Janet Abigail Rivero Bobadilla, del Grupo Primero B, de la carrera de Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico Nacional de Tizimín. Y hoy les hablaré acerca de todos los temas vistos en la unidad 3 de la materia de taller de ética, la cual está a cargo de la profesora Carla Lili Aguilar López. El primer tema del que les hablaré es acerca del tema de la actividad 1, que es los casos prácticos en la vida profesional. Esta actividad trata acerca de hacer un planteamiento y reflexión de todos los temas ya vistos en la unidad 1 y 2, tomando en cuenta distintos casos prácticos, que en total fueron 5 casos reales. Bueno, primero que nada tenemos que tener una idea clara de qué son los casos prácticos en la vida profesional y qué es la ética profesional. La ética profesional es una ciencia normativa que estudia los deberes, derechos, obligaciones y facultades que tienen el individuo en virtud de la profesión o trabajo que desempeñe en la sociedad. La importancia de la ética profesional radica en el alcance social que tiene, ya que uno de sus fundamentos básicos es el ser instrumento de servicios colectivos. La ética profesional es el instrumento de valoración del ser humano y no va dirigido a un grupo específico de profesionales, sino que se aplica a cualquier profesión que exista. Los casos prácticos en la vida profesional son una serie de dilemas que se presentan al momento de ejercer una profesión. Un ejemplo real sería que un bombero vaya a un llamado de auxilio en un incendio. El incendio se generó en una casa donde dentro se encontraba una pequeña niña y dentro las llamas ya empezaban a consumir toda la casa y cada vez se ponían más intensas. El bombero tiene la opción de entrar y salvar la vida de la niña y poner en riesgo su propia vida, o quedarse afuera de la casa y no arriesgar su vida, ya que de él depende su familia. ¿Qué haríamos si nosotros estuviéramos en su lugar? En sí, los casos prácticos en la vida profesional reconocen varios tipos de conflictos en situaciones dilemáticas, como entre dos principios éticos, entre ética y ley, entre ética personal, entre principios y leyes, y entre sistemas de creencias del profesional y el rol profesional. El primer caso práctico real en la vida profesional que elegí y del cual les hablaré es orientaciones éticas ante el llamado problema de la última cama. Ahora les leeré un pequeño resumen de lo que trata este caso práctico. Es frecuente que en tiempos de pandemia se empiecen a agotar los recursos mientras crece el número de enfermos. Por esto, en ocasiones los profesionales de salud pueden verse enfrentados a decisiones dramáticas y completamente inéditas para ellos, como tener que elegir entre dos pacientes al cual tratar y al cual dejar sin tratamiento. Este comúnmente conocido como el problema de la última cama. Es una situación extrema ante la que conviene tener claridad o prioridad, pues es natural que en ese momento las emociones se agolpen y resulte difícil realizar un juicio moral ponderado y cierto. El principio de respeto a la dignidad de las personas implica tratarlas exclusivamente en base a los aspectos de su carácter o circunstancias particulares que son relevantes para el tema en cuestión. En el contexto de pandemia, esto significa en primer lugar el respeto y cuidado que todo paciente merece en cuanto persona. En segundo lugar, significa que cualquier ventaja o desventaja que se asigne debe hacerse exclusivamente a base a consideraciones atingentes, de modo de evitar toda discriminación arbitraria o parcialidad injusta. Por tanto, cuando escaseen los recursos de soporte vital en relación con los pacientes que los requieren, la distribución o asignación de estos solo debe hacerse con base a consideraciones relativas al bien que corresponden a los profesionales de la salud, resguardar, esto es, las condiciones objetivas de salud del paciente. Cualquier otro criterio que se utilice para discriminar sería arbitrario y en consecuencia injusto. Ahora bien, necesario reconocer que la limitación de recursos del momento puede impedir satisfacer adecuadamente las provisiones de terapias. Sin embargo, también hay que recordar
que el juicio de pertenencia debe considerar variables del contexto, por lo que una medida pertinente en un contexto ordinario puede no serlo en una situación distinta. Algunos de estos criterios injustos son: llega un joven de 25 años con COVID-19 y una dificultad moderada para respirar, y una hora más tarde un hombre de 55 años muy grave. De acuerdo con este criterio se deberá preferir al de 25. 2. Llega un paciente de 45 años en buena condición general pero con COVID-19 grave, y otro de 70 con COVID-19 moderado pero diabético. De acuerdo con este criterio se debería elegir al de 45. Tomando como referencia el caso práctico anterior, llevé a cabo el planteamiento y reflexión de todos los temas ya vistos en la unidad 1 y en la unidad 2. Tomando en cuenta los temas vistos en la unidad 1, los cuales son: el sentido de aprender sobre la ética, objeto de estudio de la ética y su sentido sociocultural, juicio moral y juicio ético, valores éticos, Declaración Universal de los Derechos Humanos y el significado y sentido del comportamiento ético, al reflexionar sobre dichos temas sobre el caso práctico ya presentado, pude identificar la ética dentro del problema de la última cama, ya que por lo que pude analizar es que debido a la falta de recursos dentro de muchos hospitales, pone a prueba la ética de muchos profesionistas que se encuentran frente a la toma de decisiones, los cuales son enfermeros o doctores que atienden a los pacientes con COVID. Este es un ejemplo muy claro, ya que se puede ver la serie de dilemas éticos en los que se encuentran. Al, por ejemplo, ver que llegan dos pacientes a ser atendidos, pero ven que uno está realmente muy mal, pero el otro no tanto. Así que prefieren no atender al otro y no gastar nada de recursos en el otro. Lo que es hacer poner a prueba el juicio moral, juicio ético. Y también sus valores éticos, y por lo cual deberán tomar la mejor decisión. Aunque por lo que pudimos notar en el caso práctico, es que se cometen muchas injusticias en estos casos, olvidándose por completo de sus valores éticos y poniéndose muchas veces ellos mismos en primer plano, ya que muchas veces no atienden a los pacientes demasiadamente graves, poniéndose primero ellos, lo cual, si lo miramos desde otro punto de vista y nos pusiéramos en su lugar, nos daríamos cuenta que estaríamos igual que ellos, en un dilema ético, ya que estaría nuestra vida de antemano y la vida de la otra persona. Tomando en cuenta los temas vistos en la unidad 2, los cuales son implicaciones éticas de los descubrimientos científicos y avances tecnológicos, la ética en la ciencia y la tecnología, implicaciones éticas de la investigación científica, el comportamiento ético y las motivaciones de la investigación. Al reflexionar sobre dichos temas y sobre el caso práctico ya presentado, pude identificar la ética en la ciencia y la tecnología, ya que las vacunas y las medicinas forman parte de los avances tecnológicos en la ética, ya que gracias a estos avances muchas personas con COVID han podido lograr conservar la vida. El caso número 2 que les presentaré es el caso de Giovanni López, que exhibe los sistemas del abuso policial en México. Casos como el de Giovanni López, quien murió en mayo tras ser detenido golpeado por los policías de Ixtlahuacán de Los Membrillos, Jalisco, así como la reprensión de las protestas que derivaron del mismo, demuestran que los actos de abuso policial son sistemáticos en México. Así lo expusieron este martes Luis Arriaga, rector del Instituto Tecnológico de los Estudios Superiores de Occidente, y otros especialistas durante el seminario web Abuso Policial y Derechos Humanos. En el caso de la ejecución extrajudicial de Giovanni López, hubo además de excesivo uso de la fuerza y detención ilegal, opacidad y dilatación policial. Lo privaron de una defensa de forma en su derecho. Se trata de un grave caso de violación de derechos humanos y las manifestaciones por Giovanni se confirmaron el carácter sistemático de los abusos policiales. El rector puntualizó que tanto en México como en Estados Unidos las violaciones a los derechos humanos asociados a los abusos policiales están marcados por la impunidad y expresó su preocupación de que el gobierno mexicano no esté impulsando la militarización como estrategia de seguridad pública. Tomando como referencia el caso anterior, realicé el planteamiento y reflexión de todos los temas ya vistos en la unidad 1 y la unidad 2. Tomando en cuenta los temas ya vistos en la unidad 1, los cuales son el sentido de aprender sobre la ética, objeto de estudio de la ética y su sentido sociocultural, juicio moral y juicio ético, valores éticos,
Declaración Universal de los Derechos Humanos y el sentido y el significado del comportamiento ético. Al reflexionar sobre dichos temas y sobre el caso práctico ya presentado, pude identificar más que nada que en este caso una violación muy grande hacia los derechos humanos por parte de los policías y una falta realmente grande de moral y ética en los policías, así como también falta de valores éticos, ya que ellos están abusando de su cargo para hacerle daño a los ciudadanos y se supone que ellos deben darnos seguridad y es todo lo contrario. Se nota una gran falta de ética laboral por parte de los policías, ya que desgraciadamente hasta aquí donde vivimos se puede ver ciertas injusticias por parte de los policías, desechando totalmente su ética y moral. Tomando en cuenta los temas vistos en la unidad 2, los cuales son implicaciones éticas de los descubrimientos científicos y avances tecnológicos, la ética en la ciencia y la tecnología, implicaciones éticas de la investigación científica, comportamiento ético y las motivaciones del investigador, al reflexionar sobre dichos temas y sobre el caso práctico ya presentado, pude identificar el comportamiento ético que los policías evidentemente no tuvieron y del abuso de poder por parte de ellos. Es increíble y lamentable ver la falta de ética que les falta, ya que ellos como cuidadores y defensores de los ciudadanos son los primeros que deberían de usar correctamente la ética y desgraciadamente son los primeros en hacer cada tipo de daños a los ciudadanos que se supone que deberían de cuidar. El caso número 3 del que les hablaré son modelos de animales y sufrimiento. Ahora les daré un pequeño resumen de lo que se trata. ¿En qué medida se justifica el sufrimiento de animales para beneficio del ser humano? Para defender el uso de animales experimentales, los científicos se basan en los espléndidos logros de la medicina preventiva, la erradicación de muchas enfermedades infecciosas y el control o disminución de la peligrosidad de otras. Bajo esta premisa se asume que el valor de la vida de los animales de laboratorio no es absoluto y que es aceptable sacrificarlos por el avance del conocimiento. Existen posturas en contra de todo tipo de experimentación en animales, pero no parece lógico que toda la carga de experimentación en sistemas vivos se le lleve al ser humano. Es por evitar daños irreversibles en seres humanos que se experimenta primero en animales. Un dilema ético lo constituye la propia investigación sobre el dolor, pues requiere conductas antiéticas sin las cuales no se avanzaría en su manejo para los seres humanos. No se hubieran logrado avances en el conocimiento de los mecanismos, evaluación, métodos y modalidades del control de dolor, como tampoco en la anatomía, morfología, filosofía y bioquímica de los nociceptores y proyecciones sinápticas, entre otros. Este tipo de investigación implica trabajar con animales de experimentación sin analgésico. El dolor, aunque indeseable, representa una estrategia adictiva que protege de las agresiones del método externo. Sin la presencia de las respuestas reflejadas ante un estímulo doloroso, se estaría en desventaja para la supervivencia, por lo que está presente en todo el reino animal. Debido a que el dolor es un estado de conciencia y como tal nunca puede ser observado, se hace difícil definirlo en animales. Una definición general del dolor es una experiencia sensorial aversiva causada por el daño que provoca una reacción motora y vegetativa para evitarlo. Aunque no se ha podido esclarecer si la percepción consiste en el dolor, está presente en otros organismos. En ellos también se manifiestan casi todas las señales externas que ayudan a deducirlo para el ser humano, tales como cambios de conductas, contorsiones, quejas, intentos por evitar la fuente de daño, incluso trastornos fisiológicos como elevación inicial de la presión de la sangre, pupilas dilatadas, transpiración, pulso agitado y si el estímulo continúa, caída de la presión sanguínea.
Conforme un organismo es más evolucionado, son más complejos sus mecanismos para salvaguardar la integridad, así como el desarrollo de la experiencia dolorosa y la expresión del comportamiento relacionado con ella, lo que implica necesariamente el desarrollo de sistemas nerviosos. Se cuestiona la extrapolación de datos obtenidos en animales, ya que no reflejan la psicopatología del dolor de la misma manera. En efecto, no es suficiente la validación de la exploración de datos a pacientes con dolor, especialmente en síndromes de dolor crónico. Se necesitan igualmente estudios en seres humanos. El investigador que trabaja con animales debe asegurarse de que sean expuestos solo a los estímulos o prácticas necesarias para contestar la pregunta de investigación y tomar en cuenta los principios bioéticos estipulados en los diferentes guías de dolor para el empleo de animales en la investigación. Tomando en cuenta el anterior caso práctico, planteé y reflexioné de todos los temas ya vistos en la unidad 1 y 2. Tomando en cuenta los temas vistos en la unidad 1, los cuales son el sentido de aprender sobre la ética, objetos de estudio de la ética y su sentido sociocultural, juicio moral y juicio ético, valores éticos, Declaración Universal de los Derechos Humanos y el significado y el sentido del comportamiento ético. Al reflexionar sobre dichos temas y sobre el caso práctico ya presentado, en este caso pude identificar las implicaciones éticas de usar modelos animales para el desarrollo de la medicina de los seres humanos. También pude notar el juicio moral y el juicio ético, ya que entre las posturas extremas de condenar toda la investigación con animales considerando irrelevante y la de exagerar y promocionar el importante papel de la investigación con animales como modelo para enfermedades humanas. Se adopta la postura intermedia de considerar el uso de animales en investigación como necesario en el estado actual de la ciencia para ajustarse al imperativo moral de curar y prevenir enfermedades humanas, pero buscando formas de reemplazar y reducir el número de animales y de disminuir su sufrimiento, aunque esto entra en un dilema ético, ya que es necesario para curar y prevenir enfermedades humanas, pero a un precio muy malo y muy grande, que es a costa del sufrimiento de los animales, y aquí también entran los valores éticos. Tomando en cuenta los temas vistos en la unidad 2, los cuales son implicaciones éticas de los descubrimientos científicos y avances tecnológicos, la ética en la ciencia y la tecnología, implicaciones éticas de la investigación científica, comportamiento ético y las motivaciones de la investigación. Al reflexionar sobre dichos temas y sobre el caso práctico ya presentado, pude identificar que la ética en la ciencia y la tecnología, ya que gracias a estos estudios realizados con animales han podido encontrar muchas curas para las enfermedades, así como también han llevado el descubrimiento de nuevas ciencias y tecnologías. Así como también pude identificar las motivaciones del investigador, ya que a los investigadores que llevan a cabo estas experimentaciones, apasionarse y tener un motivo en ellos, y apasionarse por lograr una cura o medicamento o descubrimiento nuevo. El tema número 4 del que les hablaré es acerca del caso práctico de aspectos éticos de la manipulación genética. Ahora les daré un breve resumen acerca de este tema. Existe preocupación por las posibles consecuencias de introducir, eliminar o modificar genes para obtener organismos genéticamente modificados. Se argumenta que la modificación genética de los animales interfiere en su historia natural y que el ser humano no tiene derecho a tal injerencia. Sin embargo, la mayor parte de los científicos considera que no existe diferencia esencial, en principio, entre las formas tradicionales de selección genética practicada por siglos y las modificaciones genéticas. Muchas de ellas podrían teóricamente haber producido por medio del apareamiento selectivo. La única diferencia es que la modificación mediante ingeniería genética es más rápida y más precisa. Desde el punto de vista bioético, la situación creada por la obtención de animales transgénicos portadores de genes humanos para la obtención de proteínas terapeutas humanas no es esencialmente nueva, ya que desde los primeros tiempos de la ingeniería genética molecular se han introducido genes humanos en células bacterianas para obtener proteínas humanas.
como insulina, hormona de crecimiento, interferón, etc., tanto en el caso de las bacterias como en de los animales transgénicos. Se convierten en factorías naturales, bioreactores de proteínas humanas. La valoración ética es positiva, ya que en general no se afecta ni la salud ni el bienestar del animal. Al quedar restringida la expresión del gen humano a un órgano particular, su filosofía y desarrollo no se ven alterados y por tanto se evita cualquier daño a este. Sin embargo, interferir deliberadamente en el genotipo de los animales produciendo organismos genéticamente modificados puede amplificar las formas en que se puede causar daño. Por ejemplo, la introducción de un gen podría llevar a repercusiones inesperadas e impredecibles para el bienestar de los animales a las que se podría reaccionar tarde. Se incrementaría la mortalidad fetal y el desperdicio de animales creados por posible uso, caso que se da muy a menudo en la experimentación con mutágenos. Esta posibilidad demanda el requisito ético de diseñar experimentos de modificación genética con la preocupación de no causar daños innecesarios. Aunque, en principio, muchos organismos genéticamente modificados son fenotípicamente normales en apariencia y no experimentan mayores problemas. Hay informes de que al menos el 10% experimenta consecuencias dañinas. Un informe sobre ratones genéticamente modificados en laboratorios de Dinamarca encontró que el 21% de las cepas de ratón creadas experimentaban molestias menores, otro 15% molestias mayores y un 13% incremento en la mortalidad susceptible de las enfermedades. Algunas veces crean animales con abnormalidades severas. Por ejemplo, un ratón en que se silenció un gen receptor en factor de crecimiento nació con defectos en el esqueleto y sordera profunda. Generalmente se necesita un gran número de animales para producir una cepa de ratones genéticamente modificada. Debido a la baja eficiencia del método, la mayoría de animales producidos no tienen la modificación genética deseada a estos. Habitualmente se les efectúa eutanasia. Tomando en cuenta el caso práctico anterior, planteé y reflexioné de todos los temas ya vistos en la unidad 1 y la unidad 2. Tomando en cuenta los temas vistos en la unidad 1, los cuales son el sentido de aprender sobre la ética, objeto de estudio de la ética y su sentido sociocultural, juicio moral y juicio ético, valores éticos, Declaración Universal de los Derechos Humanos y el significado y sentido del comportamiento ético. Al reflexionar sobre dichos temas y sobre el caso práctico ya presentado, pude identificar en este caso práctico lo que la ética y el juicio moral, los valores éticos, ya que la ingeniería genética por su gran variedad y por sus múltiples aplicaciones no puede ser considerada como un todo, sino que debe ser clasificada por partes. Los fines terapéuticos de estas técnicas son muy positivos, pero al fin nunca justifican los medios. En cuanto al estudio del genoma y a la terapia genética sobre células somáticas diferenciadas, la calificación ética es que son lícitas porque sirven para mejorar la situación de la persona humana y no afectan a su integridad. En cuanto a la actuación sobre embriones y sus células, es necesario tener en cuenta todas las consecuencias a la hora de emitir un juicio ético. Además, hay que considerar si se atenta o no contra la dignidad de la persona. En cuanto a la clonación, hay que decir que es bajo todos los puntos de vista inaceptable, por todo lo que implica al ser un grave atentado contra la dignidad humana, lo cual cae en un dilema ético. Tomando en cuenta los temas vistos en la unidad 2, los cuales son implicaciones éticas de los descubrimientos científicos y avances tecnológicos, la ética en la ciencia y la tecnología, implicaciones éticas de la investigación científica, comportamiento ética y las motivaciones de la investigación, y al reflexionar sobre dichos temas y sobre el caso práctico ya presentado, pude identificar que la ética en la ciencia y la tecnología, debido a que las clonaciones abren nuevas posibilidades a la ciencia, ya que en caso de clonar semillas, con una sola semilla se puede crear muchas semillas de una sola, lo que podría servir en un futuro, ya que podrían conservarse miles de especies tanto de animales, plantas o recursos para algún tiempo de crisis
o de sobrepoblación. También puede identificar las motivaciones del investigador de investigación, ya que los científicos tienen una motivación muy grande o una afición al querer encontrar nuevas formas de clonar y descubrir con ellos nuevos avances para la ciencia. El último tema del que les hablaré es acerca del dilema de la ética de los políticos. Ahora les resumiré un poco acerca del tema. Aunque pueda parecer una paradoja, es posible y en efecto existe una ética de la práctica política, es decir, que el político está sujeto a una ética profesional de la misma manera que lo están todas y cada uno de las profesiones. Sin embargo, tengo la firme convicción que en la política y la ética se presenta una rama fundamental del mismo ejercicio y no únicamente como un código deontológico. Esto es que no se reduce a ser solo un conjunto de normas de acción que están contenidas en un código moral. La razón de lo anterior es porque tanto la ética como la política tienen como objeto de estudio un campo de acción de la misma conducta humana. Para Aristóteles, ambas hacían referencia al sentido que damos a nuestras acciones a través de la libre voluntad. Por un lado, la ética para Aristóteles trataba de la búsqueda del bien supremo, el cual identificó con la felicidad, y por su parte la política suponía la búsqueda del bien común a través de la justicia. La política y el político tristemente ya no suponen lo mismo, aunque deberían, si bien la política está búsqueda y logro del bien común. El político tendría que ser la persona que de forma concentrada y con agenda específica se dedica de forma profesional a la adquisición de los fines de la política. La política es una cuestión de la vida pública porque hace referencia a todos los intereses y las necesidades de una comunidad. El político se hace necesariamente para un ejercicio. Este sea la persona responsable de tomar las decisiones de aquello. Es que el interés común. Primer problemática, los intereses individuales no suelen estar ordenados al interés común. ¿Cómo se sabe que es necesario lo que es necesario o más conveniente para un determinado grupo social? Y en esto va implicada la ética, pues la ética es la encargada de ver por la vida privada y los intereses individuales. La ética y la política deben de ir concatenadas. Sí, la respuesta correcta es que la ética está subordinada a la política y no porque el bien de muchos sea más importante que el bien particular, sino en cuanto que el bien particular real supone ser el mismo bien para muchos. Tal vez esto queda mucho más claro en la antigua Grecia que hoy en día, porque probablemente no existían tantas posibilidades de desarrollo ni tampoco posibilidades de consumo, y tal vez principalmente porque no trataba de una sociedad guiada por intereses econocéntricos. Es un gran dilema en la actualidad que el fundamento de la sociedad no es el ser humano como lo era en la antigüedad, sino que el fundamento de nuestra sociedad es la economía, dicho llanamente del dinero. Si no nos ponemos a atar cabos de toda esta lluvia de ideas, es que en la actualidad el interés principal de la política es la economía, porque esta última pone ser lo real y el mejor de los bienes para una comunidad. Menudo problema, ya que hemos puesto por fundamento un medio y no un fin. Tomando en cuenta el anterior caso práctico, he hecho un planteamiento y reflexión de todos los temas ya vistos en la unidad 1 y en la unidad 2. Tomando en cuenta los temas vistos en la unidad 1, los cuales son el sentido de aprender sobre la ética, objetivo de estudio de la ética y su sentido sociocultural, juicio moral y juicio ético, valores éticos, Declaración Universal de los Derechos Humanos y el significado y el sentido del comportamiento ético, al reflexionar sobre dichos temas y sobre el caso práctico ya presentado, pude identificar el juicio ético moral debido a que los políticos se encuentran siempre debatiendo consigo mismos en hacer o no hacer lo correcto. Y lamentablemente muchas veces vemos que se olvidan de sus valores éticos y la mayoría de veces le roban al pueblo y no cumplen sus promesas y en lugar de ayudar a los ciudadanos los perjudican. Ellos igual siempre se encuentran en un dilema ético debido a que se plantean
en hacer lo correcto o pensar solamente en su bienestar de ellos mismos, causando muchas consecuencias negativas, tanto ellos como para los ciudadanos. Tomando en cuenta los temas vistos en la unidad 2, los cuales son implicaciones éticas de los descubrimientos científicos y avances tecnológicos, la ética en la ciencia y la tecnología, implicaciones éticas de la investigación científica, comportamiento ético y las motivaciones del investigador, y al reflexionar sobre dichos temas y sobre el caso práctico ya presentado, pude identificar el comportamiento ético, sobre todo ya que es lo central a lo que se enfrentan los políticos, ya que también se enfrentan a una serie de toma de decisiones, ya que de ellos depende la estabilidad de un país entero y de por medio la vida de cada ciudadano y el bienestar de cada uno de ellos, lo cual ellos tienen que priorizar y deberían de priorizar para que el bienestar de todos los habitantes. El segundo tema del que les hablaré es acerca de la actividad 2, que tiene como tema consideraciones éticas del estudiante. Las consideraciones éticas del estudiante. La ética en nuestras diversas etapas de nuestra vida tiene una importancia muy grande y sobresaliente, porque se va presentando durante el tiempo en que estamos en la escuela, en mi caso en la universidad, donde enfrento diferentes tipos de situaciones, donde mi ética está puesta a prueba constantemente, o puedo presenciar a algunos de mis compañeros o incluso a mis maestros en distintas situaciones. Y aunque no me involucre directamente, puedo verme metida en un dilema ético, ya que al presenciar, por ejemplo, sobornos, ya que algunos profesores para aprobar la materia hacen tratos con alumnos, en muchos casos con dinero u otras cosas, que ponen en daño tanto la integridad del alumno, así como también del maestro, entre otras cosas. Pues tenemos las consideraciones éticas en la vida profesional. Después de nuestra etapa académica en la vida profesional, esta toma un valor más grande, ya que es donde uno se da a conocer como profesionista, y es muy importante actuar éticamente, buscando el bien para los demás y no solo el personal, por lo que es importante saber que los dilemas éticos a los que uno se enfrentará en un futuro, tales como el que ya había mencionado anteriormente, como es el soborno. Trabajar para empresas que trabajan fuera de las leyes que rigen el país. Lamentablemente no todos los profesionistas buscan un bien para la sociedad y no les importa si dañan a terceros con tal de satisfacer sus necesidades personales. Mientras que la importancia de la ética con nuestros compañeros de trabajo es muy importante, ya que para la idea de un proyecto debe existir confidencialidad, para que el proyecto no sea robado, ya sea por otra empresa u organización. Bueno, ahora les hablaré acerca del tema 3, que es la actividad 3 y tiene como tema el código de ética. Bueno, primero que nada hay que saber qué es y para qué sirve. La ética tiene su propio código. Este se llama Código de Ética y de un Buen Gobierno, y sirve para regular las actuaciones de todos los profesionales, para proteger a las organizaciones y a sus integrantes. Para elaborar su código de ética, lo ayudó el gobierno nacional. Él invitó a las entidades públicas y privadas a que establecieran unos mandatos de ley o condiciones propias coherentes con los requerimientos y principios de cada uno, pero con ideas comunes. Estos mandatos de ley o condiciones sirven para fijar los estándares de comportamiento de las personas de una empresa u organización, sin fomentar la cultura de la obligación, sino más bien la autorregularización y la conciencia social, y busca convertir nuestro comportamiento diario de honestidad en una rutina al actuar con actitud responsable, y su principal objetivo es promover un comportamiento uniforme, ya que solo pretende que se practiquen las normas universales de convivencia que todo trabajador debe observar al ejercer sus funciones, como el respeto entre compañeros, actuar de manera responsable al tomar decisiones, tener siempre disponibilidad al escuchar recomendaciones, sugerencias u opciones para trabajar mejor en equipo. También defender el medio ambiente y la sociedad, prohibir el plagio de proyectos o ideas, realizar con honestidad el trabajo y responsabilizarnos siempre de las obligaciones que nos confíen,
y no divulgar información de la empresa. Además, hay unas normas de la ética que pueden estar vinculadas con las normas legales. Por ejemplo, la discriminación es un delito regulado por la ley y no se debe discriminar a ninguna persona por su raza, nacionalidad, sexo o religión. Mi código de ética personal. Mi visión. Terminar mi profesión como administradora con excelentes calificaciones y obtener un buen empleo como administradora y ejercer correctamente mi trabajo para poder colocarme como una de las mejores trabajadoras. Mi misión. Esforzarme cada día y estudiar las materias que se me hagan complicadas para poder pasar con buenas calificaciones, así como también cumplir con todas mis tareas. Mis principales valores son el respeto, la responsabilidad y la igualdad. Un consejo: valora lo que tienes, ya que hay que ser agradecidos, ya que muchas veces renegamos de lo que tenemos o no le prestamos la adecuada atención a las personas que deberíamos, como son nuestra familia, y muchas veces solo pensamos en nosotros mismos siendo egoístas. Y cuando reaccionamos ya es muy tarde. Por eso siempre debemos ser agradecidos con lo que tenemos, ya que muchas veces otras personas desearían tener lo que nosotros tenemos, ya que muchos no tienen familias o un hogar, ni siquiera recursos necesarios para vivir. Por eso siempre hay que ser agradecidos. Y este consejo es un consejo que me dio mi papá y también mi mamá. La siguiente actividad de la que les hablaré fue la primera actividad que hicimos del salón de clase, el cual nos dice: conteste el siguiente cuestionario de acuerdo a tus conocimientos generales. Número 1. ¿Cómo influye la ética en tu persona? Bueno, yo pienso que la ética es nuestra manera de ser, de comportarnos, de socializar con las personas que nos rodean, y ha influido en mi vida de muchas maneras, ya que esta ciencia me ha ayudado a saber cómo ser una persona moral y de bien. También me ha hecho darme cuenta que existen normas que debemos respetar. 2. Menciona algunas características de la ética profesional. Primera característica: de teoría general, por tener sus conocimientos especulativos puramente racionales sobre los criterios o normas de la moral. Punto número 2. Ciencia filosófica, ya que actúa en el plano de los valores y la controversia. Punto número 3. Orienta el comportamiento moral, ya que señala las normas adecuadas de la convivencia. Punto número 3. Menciona 5 ejemplos de ética profesional. 1. Cuando una persona no se siente bien anímicamente y aún así realiza con éxito sus deberes laborales, está cumpliendo con la ética que exige su profesión. 2. Al momento de ejercer su profesión, los médicos realizan un juramento donde afirman que cumplirán con el principio de beneficencia. Esto quiere decir que tienen la obligación de actuar para el beneficio de otras personas, por lo que deben suprimir prejuicios e intereses ilegítimos, es decir, que se distancien del objetivo médico. Punto 3. Los abogados están cumpliendo con la ética profesional cuando respetan el acuerdo de confidencialidad entre ellos y sus clientes. 4. Por ejemplo, los periodistas aplican la ética profesional cuando tienen equidad o responsabilidad. 5. Por ejemplo, cualquier profesión no puede perjudicar o lastimar a otro ser humano. O sea, podría ser un médico, maestro, etc. o cualquier otro profesional, ya que está siendo ético cuando sus acciones contribuyen con el bienestar social y con el desarrollo colectivo. Pregunta 4. Menciona la diferencia entre códigos profesionales y laborales. La más clara diferencia que existe en esta clase de ética profesional y laboral es que la ética profesional es el estudio del conjunto de normas, las cuales podemos encontrar en conjunto de normas, las cuales son códigos deontológicos, es decir, la manera en la que debemos actuar de nuestro entorno laboral. Pregunta 5. Menciona qué importancia tienen los códigos de ética profesionales. A través del código de ética se trata de hacer efectivos los valores o principios éticos de una organización. Mediante el respeto y cumplimiento de los códigos de ética se puede abarcar con prácticas corruptas
que destruyen el valor y dañan la economía y la sociedad. Ahora les hablaré de la segunda actividad que fue hecha en el salón de clase. Bueno, 1. ¿Cómo se manifiestan los valores fundamentales en los profesionistas? Bueno, los valores fundamentales se manifiestan en los profesionistas dependiendo de la profesión, ya que los valores profesionales forman parte de la identidad profesional. Un profesional debe contar con suficiente aptitud para desempeñar su trabajo. Este sería un ejemplo de cómo se manifiestan los valores fundamentales en los profesionistas. Algunos valores más importantes de los profesionistas son la honestidad, la coherencia, la paciencia, la humildad, la aptitud, la responsabilidad y el coraje. Pregunta 2. ¿Qué otros valores consideras importantes en el ejercicio profesional? Bueno, yo pienso que el comportamiento, ya que un profesional acude voluntariamente a su trabajo, es decir, acepta las normas, se compromete a ser leal desde el inicio y a tiempo completo. Punto 2. La ética, ya que un profesional debe de ser honesto, cumplir con sus obligaciones y ser congruente entre cómo piensa y cómo actúa. Punto 3. El liderazgo, ya que el líder debe de ser un profesional con carisma, empatía, tenacidad, debe de ser persuasivo y con un gran sentido común. La cuarta actividad de la que les hablaré fue la tercera tarea del salón, del ejercicio del salón, el cual fue una actividad de razonamiento y pensamiento, el cual dice: Luis es el director de ventas de una empresa que fabrica suelas para zapatos. Es por lo tanto Luis el encargado de seleccionar a los clientes y acordar precios con base a los ofrecimientos de cada uno. Luis y la empresa X llevan ya mucho tiempo haciendo negocios, variando cada vez la cantidad de zapatos vendidos y la cifra económica. Sin embargo, pareciera que su relación se ha ido deteriorando, por lo que cada vez es más difícil llegar a buenos acuerdos. La empresa X toma acción y a escondidas le propone a Carlos, el jefe de Luis y gerente general de la empresa, dejar a Luis afuera del juego. Propone negociar directamente entre la empresa X y a Carlos, obteniendo así la empresa X un precio un poco más bajo y ofreciendo a Carlos una comisión mensual muy tentativa como recompensa. Si tú fueras muy tentativo como recompensa, si fueras Carlos, independientemente del tipo de relación que llevas con Luis, ¿qué harías? Inciso A, aceptar la oferta. Inciso B, rechazar la oferta y decirle a Luis lo sucedido. Bueno, yo puse que yo rechazaría la oferta, ya que yo tengo un buen puesto, por lo que tanto tendría una fuente de ingreso muy buena para mí y para mi familia, así que no tendría caso hacer eso, ya que Luis igual cuenta con una familia que mantener y no sería justo para él, ya que a mí en lo personal, teniendo una relación ya sea mala o buena con alguna persona, no me gustaría que me hagan lo mismo, y aunque a Luis le darían una comisión mensual, siento que no estaría bien, ya que a mí no me gustaría que me hicieran eso. En dado caso, creo que yo hablaría con Luis y le plantearía las cosas, y si a él le pareciera una buena oferta y le parece, pues, y él me da su consentimiento, entonces yo aceptaría. Y como último tema tenemos el tema de la actividad número 4, que es el ensayo de código de ética. Para la elaboración del ensayo de código de ética, utilicé los 5 códigos de ética de la administración, los cuales son: el primero, el administrador tiene el deber de mantener en secreto la información que debe ser relevada y que perjudican a la empresa. El número 2 que utilicé fue: el administrador tiene el deber de hacerse responsable ante los clientes y la sociedad por las acciones que dirige dentro de la empresa. El número 3 es: el administrador, como ente moderador entre las partes de la empresa, no puede tomar actitudes que lo lleven a parcializarse con alguna de las partes, entre paréntesis, amistad, relaciones externas.
El número 4 es: el administrador tiene el derecho de prohibir dentro de la empresa comportamientos y acciones que atentan contra la moral y las buenas costumbres o el desempeño de la empresa. Y el número 5 es: el administrador debe exhibir una conducta ejemplar tanto frente a sus subalternos como a sus superiores, así como dentro y fuera de la empresa. Esos fueron los 5 códigos de ética de lo que me basé para hacer el ensayo del código de ética. Y los 5 ejemplos que anexé fueron: en el caso de los abogados, el de un abogado que realiza una presentación propia a un cliente. La representación propia requiere el conocimiento legal, la destreza, la puntualidad y la preparación juiciosamente necesaria para la representación legal. El de paralegales, que los colaboradores legales como los abogados están sumisos a un código de ética. A diferencia de los representantes, estos códigos de ética se asignan como resultado a una membresía voluntaria en sociedades profesionales y no por un comité de licencias como el ABA. Aunque así, las normas éticas implantadas en los códigos son muy significativas. En el caso de los médicos, un médico cumple con la ley e igualmente reconocerá el compromiso de buscar cambios en aquellas obligaciones que sean inversos a los mejores bienestares del paciente. Otras, las organizaciones comerciales y sin fines de lucro. Las sociedades y las corporaciones sin fines de lucro se benefician de códigos de ética con el fin de ayudar a los trabajadores a resolver ciertas conductas si son apropiadas y tolerables al tratar con clientes y delegaciones externas. Y el último que puse es la planificación familiar, ya que los diferentes ejemplos de organizaciones igualmente tienen que afrontar diferentes temas según su propósito. Por ejemplo, en las organizaciones sin fines de lucro de salud sexual se basan en un código de ética para sus instructores de par. Bueno, eso ha sido todo, espero y les haya gustado y gracias por su atención.